La noticia de esta semana ha sido probablemente el cambio al frente del IOR. Se ha marchado el que fue nombrado de origen alemán en la época, los últimos días del pontificado de Benedicto XVI, y ha venido un nuevo presidente del IOR de origen francés que ya estaba de alguna manera implicado en la marcha del Banco Vaticano. Sin duda esta ha sido la noticia de la semana. Otra noticia de la semana ha sido la creación de una comisión en la que está presidida, en la que forma parte un importante personaje inglés que fue hasta hace poco presidente de la BBC, fue el último que gobernó bajo el mandato británico la ciudad de Hong Kong. Es el rector de la prestigiosa Universidad de Oxford. Bien, son dos noticias importantes, que esto de las comisiones parecía una norma del pontificado. Se han creado ya muchas, esta es una más. Dios quiera que no se cumpla aquello de que si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Es una comisión que tiene un buen objetivo: agilizar los nombramientos, agilizar la eficacia, hacer más eficaz los medios de comunicación del Vaticano. Bien, son dos noticias de la semana, pero sin embargo yo creo que estas noticias, que tienen su importancia, no me cabe la menor duda, por lo menos de cara a la opinión pública, tienen relativamente muy poca importancia, muy poco interés. En cambio, cosas muchísimo más importantes son desconocidas para la inmensa mayoría, quizá porque los medios de comunicación no se fijan en ellas. Me refiero a la continuada persecución que sufren los cristianos, en general los católicos en particular, en muchísimas partes del mundo. Singularmente están recrudeciéndose los hostigamientos en África. Por ejemplo, esta semana, en una catedral católica de este país que se llama República Centroafricana, han entrado los fundamentalistas islámicos y han matado a decenas de refugiados que estaban allí acogidos. Por no decir que en Irak ha desaparecido ya una diócesis entera, porque todos los católicos de la zona, de esa diócesis, han tenido que huir debido también a la persecución, a las matanzas de este nuevo grupo de fundamentalistas islámicos que se han proclamado ya califato y que pretenden reconquistar las antiguas posesiones musulmanas en Europa, incluida España. Bueno, estamos ante una persecución que tiene ese tinte, el tinte de una religión que no necesita que nadie la desacredite, porque la desacreditan precisamente aquellos que se presentan como los más fervorosos partidarios y defensores y practicantes de la misma. El cristianismo, singularmente el catolicismo, está viviendo horas terribles de persecución, y esto debería de ser la principal noticia, y en cambio esto es lo que pasa desapercibido. Es decir, lo que pueda suceder al frente de la cúpula vaticana, de la cúpula del Banco Vaticano, hoy ya tiene muy poco interés. No digo que no sea importante, y lo que tiene de verdad interés, la gente lo ignora. Creo que tenemos que llamar la atención sobre lo que está pasando con estas persecuciones. Ciertamente no solamente están padeciendo las consecuencias del fundamentalismo musulmán los cristianos o los católicos, sino también muchos musulmanes que están sufriendo las consecuencias. Nosotros, lógicamente, hablamos y pensamos en nuestros hermanos, sin olvidar por ello a los otros de otras religiones, incluso del propio Islam, que también están siendo víctimas de estos fundamentalistas. Creo que lo primero que tenemos que hacer de verdad es rezar. Lo primero, lo más importante, rezar. No olvidarnos ni un solo día de rezar por la paz. Y de rezar por la paz allí donde está más amenazada y allí donde se convierte la violencia en una violencia de carácter religioso. Hay que rezar por la paz en la patria de Jesús. De nuevo enfrentamientos entre Israel y el grupo también fundamentalista islámico de Hamás. Hay que rezar por la paz en Líbano, hay que rezar por la paz en Siria, hay que rezar por la paz en Irak, hay que rezar por la paz en Pakistán. En buena parte de los países de África hay que rezar para que terminen estas persecuciones contra nuestros hermanos en la fe y contra otros hombres de buena voluntad, es decir, que se ven envueltos en unos conflictos que ellos no han buscado, de los que son víctimas inocentes. Tenemos que rezar por la paz. Tenemos que sostener a estos hermanos nuestros con la oración. Si les olvidamos, si dejamos de pensar en ellos, primero estamos cometiendo una injusticia, y segundo, en el fondo, a lo mejor estamos preparando un camino
que nosotros tendremos que recorrer en el futuro. Ellos hoy están padeciendo la consecuencia de un tipo de visión del Islam radical y fundamentalista. Repito, los que lo hacen, ellos son los verdaderos musulmanes. Allá ellos, entre ellos sabrán quién es el verdadero musulmán. Pero las consecuencias las pagamos nosotros y también la pagan otros musulmanes que no son de estos intransigentes. Por eso yo creo que después de rezar, que es lo primero, también tenemos que alzar la voz y convertirnos en voz de los que no tienen voz. El mundo está preocupado por si las guerras en Irak se convierten en un elemento que va a hacer subir el petróleo, o por si la importancia geoestratégica de Siria se ve alterada. No digo que esto no sea importante, es importante, nos afecta a todos el precio del petróleo, pero nosotros tenemos que tener presentes especialmente las persecuciones que por causa de la fe están sufriendo hermanos nuestros. Repito, si hoy no les defendemos con nuestra oración, levantando la voz por ellos e incluso ayudándoles económicamente, pues probablemente en un futuro quizá no muy lejano nosotros tendremos que recorrer en nuestros países hoy relativamente tranquilos, tendremos que recorrer su mismo camino y también nosotros nos veremos acosados y perseguidos por nuestra fe. Hoy hay nuevos mártires, no podemos dejarles solos. Con la oración, levantando la voz para defenderles y también en la medida en que podamos ayudándoles económicamente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.